Nuevamente, buenos días. La Comisión de Implementación del Código Procesal Civil, la Subcomisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad y la Escuela Judicial Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, Dr. César Augusto Quintero Correa, les dan la más cordial bienvenida al programa de formación sobre el Código Procesal Civil. Nos complace contar con la presencia del honorable magistrado Olmedo Arrocha. Nos acompaña en línea la magistrada Miriam Chen, a la cual saludamos también. Ambos con su presencia nos distinguen en esta jornada académica el día de hoy, en este importante proceso formativo cuyo propósito es fortalecer las competencias necesarias para la implementación efectiva del nuevo modelo de enjuiciamiento civil en nuestro país. Agradecemos a los participantes que nos ven en la virtualidad, que mantengan sus cámaras encendidas con sus nombres, hagan sus registros de asistencia una sola vez y posteriormente al final hacen el de salida. Vamos a tomar captura de pantalla para el registro visual de asistencia y cumplimiento. Les solicitamos a los que se mantienen en sala mantener los celulares en silencios, evitar ingerir alimentos y bebidas en la sede del Parlatino. El día de hoy vamos a dar inicio al taller cuyo tema es la audiencia preliminar. Vamos a recibir a la magistrada Janet Torres, encargada de la relatoría, y al comité de relatoría conformado por la licenciada Torres, la magistrada Torres, asistida por la licenciada Jocelyn Bosch y el licenciado Andrés Mojica. Demos la bienvenida a la magistrada Torres. Bien, buenos días. Nuevamente con el resumen de la semana, bienvenidos todos, especialmente nuestros invitados especiales de la provincia de Veraguas. Un aplauso para los compañeros. Esta semana el resumen comprende las buenas prácticas, ¿verdad? Principalmente en los temas relacionados. ¿Ya tiene la presentación? Por favor. Con la identificación de los terceros y su integración al proceso. Tuvimos la oportunidad de escuchar exquisitamente a la doctora Baene, a quien también le damos la bienvenida a nuestro país. Muchísimas gracias. Profundizamos sobre las excepciones y su sutil diferencia con los argumentos de defensa. También vimos el tema de los incidentes, el rol del juez y, por supuesto, la teoría de la prueba en función de que el proceso civil moderno exige o demanda que el debate probatorio se surta en audiencia, razón por la cual es importante conocer e identificar esa estructura de la actividad probatoria, razón por la cual entonces el doctor Peláez nos explicó un poco ese desarrollo de esas fases, los requisitos extrínsecos e intrínsecos de la prueba, sus elementos, una muy clara clasificación de los medios probatorios y su diferencia con las fuentes de prueba. La presentación, por favor. Bien, en este sentido, todos los expertos hicieron hincapié en la necesidad de profundizar en la normativa. Sabemos que tenemos entonces durante toda la semana la posibilidad de recibir las recomendaciones y buenas prácticas desde los aspectos teóricos para ensayar el día sábado entonces el aspecto práctico, que será lo que veremos en el transcurso del día, ¿verdad? Y en este sentido es importante fijar y tener claro los contenidos de estos temas. El tema de los terceros está recogido en el nuevo ordenamiento desde el artículo 102 al 116. Los incidentes desde el artículo 304 al 311
Las excepciones desde el 405 al 407, incluyendo el tema de los impedimentos procesales que recoge el artículo 408, incluso estableciendo la posibilidad de reconocer la existencia de esos impedimentos procesales de oficio. Contamos con que todos ya tienen claro entonces ese aspecto normativo y han podido realizar también un estudio comparativo con la legislación actual, de manera tal que tengamos cada vez más claro los conceptos, la terminología y la forma de manejo de cada una de estas figuras, ¿verdad? Estamos en la formación continua y en realidad lo que necesitamos es una participación activa de todos. Eso se logra en la forma en que podamos integrar nuestro estudio reposado de la normativa para estar en mejores condiciones de venir a la academia los sábados para la práctica. Ya hablando directamente de lo que fue el desarrollo de la temática de los terceros, como les dije, pues las buenas prácticas recomendadas por la doctora Baene van directamente relacionadas con la necesidad de ese control activo del juez. El juez tiene que estar muy concentrado en la causa y desde el momento en que tiene los elementos, la demanda y por supuesto la contestación como las piezas principales, tiene que ejercer ese rol de identificación de la posibilidad de integración y de llamado de los terceros. Para ello, entonces, es importante hacer la distinción de los diferentes tipos de terceros y, por supuesto, tener claro también aquellos aspectos donde en la parte demandante o en la parte demandada confluya un número plural de personas, es decir, que se puede integrar un litisconsorcio, ¿verdad? Esa integración oportuna es muy importante. Recordarán que se nos habló incluso en aquellos casos donde podríamos tener el tema de los litisconsortes necesarios y que si no los entregamos o no los integramos oportunamente en el debate procesal, es posible que tengamos que retrotraer algunos aspectos, por ejemplo, el tema probatorio. Entonces, estuvo el dilema de retrotraer el tema probatorio de forma integral o hacerlo específicamente sobre aquellos puntos controvertidos que son en realidad de interés de esa persona que viene a constituir un litisconsorte necesario. Esa y muchas otras preguntas. Pero efectivamente que tienen que surgir desde el inicio para que los juzgadores y los operadores judiciales estemos claros en cómo se tiene que hacer el manejo de esa integración de ese tercero, que puede tener entonces en realidad una influencia directa o indirecta en el proceso. Y por supuesto, ese control judicial activo va de la mano de la supervisión durante todo el proceso. Para tener mucho más claro la diferenciación o la clasificación de la intervención de terceros y la intervención litisconsorcial, desde el despacho de la coordinación se ha presentado este cuadro comparativo, de manera tal que nosotros tengamos claro la ubicación de la normativa en el nuevo texto procesal y también tengamos claro, pues, los efectos de la intervención de estos terceros en los diferentes actos. Se han establecido algunos ejemplos y lo más importante, el hecho de que si no mantenemos ese control y si no vemos desde el inicio la posibilidad o la necesidad de su integración oportuna, entonces podríamos estar ante un escenario de nulidad que es precisamente lo que se quiere evitar a través de la estructura de un sistema procesal guiado por fases orales en audiencia. Entonces, ustedes podrán encontrar en este cuadro, que ya los invito a consultarlo, está colgado a través de la plataforma iJudicial para tener muy claro estos conceptos. Fíjense, yo tenía la intención de comentarles algo. En el momento en que la doctora Baene nos habló
de las situaciones que se han presentado en el hermano país de Colombia en cuanto a la identificación posiblemente o la confusión de una intervención de terceros con otra, decía yo para mis adentros, creo que los panameños no tenemos ese problema. Pero ¿qué le parece? Que estudiando un caso, precisamente de los que estoy resolviendo, veo que se admite una intervención de terceros y en el fundamento de derecho le ponen que la admisión está fundamentada en los artículos 602, 603 y 604 del Código Judicial. ¿Qué tipo de intervención de terceros hay ahí? Y es un caso real, que lo tengo en este momento. Entonces dije, en este momento, este trámite no lo tiene claro. Y por supuesto que hemos insistido en la necesidad de ver desde el principio cuál es la teoría del caso. La teoría del caso de la parte demandante, la teoría del caso de la parte demandada, si hay contestación, y por supuesto la construcción de la teoría que va haciendo el operador judicial para los efectos. Pero ¿qué pasa si hay un tercero? Y realmente ese tercero también tiene una pretensión frente a demandante y demandado, que era el caso que yo veía. Entonces nosotros estamos dejando por fuera considerar también esa tercera teoría o esa cuarta teoría. Es importante entonces determinarlo. Para los efectos, era un tercero con su propia pretensión, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de intervención de terceros era esa? Tenía su propia pretensión frente a demandante y demandado. No los escucho, todos a la vez no pueden. ¿Qué tipo de intervención era? Por ahí necesitamos un premio excluyente, ¿verdad? Y si es una intervención excluyente, entonces por supuesto que el juez está llamado a verificar la teoría y sobre todo ver en el momento de resolver también esa pretensión. Entonces es importante tener claros los conceptos como nos recomendó la doctora y para eso entonces el cuadro resulta fantástico porque nosotros podemos ver allí las diferencias y por supuesto el manejo, la forma de integrar y la forma entonces de también guiar ese debate a través de un rol activo, conociendo precisamente la posición de cada una de las partes. Los aspectos normativos, su definición, fíjense, algo que enriquece el código de procedimiento es que ahora todo nos los explican. Los conceptos están muy bien definidos. Posiblemente este ejemplo se daba porque el Código Judicial no tiene un encabezado, como ahora sí lo vemos, que dice tercero excluyente, ¿verdad? Ahora entonces el Código lo presenta y posiblemente esa sea una guía clara para que nosotros no nos perdamos en el camino y podamos entonces dar el seguimiento necesario, proactivo del juez, ese rol muy claro de cuáles son las pretensiones y por supuesto el objeto del proceso y los hechos controvertidos de todos los que están participando en la relación procesal. En cuanto a las excepciones e incidentes, por supuesto también manejamos una clara diferencia de los dos conceptos, haciendo especial énfasis en las excepciones de previo y especial pronunciamiento, precisamente porque estamos ahora manejando lo que es la práctica de la audiencia preliminar y ellas están llamadas a ser resueltas en esa audiencia. Así que es crucial, ¿verdad?, diferenciar claramente los simples argumentos de defensa de lo que es realmente una excepción procesal y que constituye una forma de enervar o de modificar la pretensión. Los incidentes, vuelvo y repito, regulados en los artículos 304 y 309, también las buenas prácticas, lo que nos ha traído esta semana es el manejo de los mismos con criterios muy restrictivos, por supuesto, sin violentar el derecho de las partes a su defensa y a ensayarlos. Pero para nadie es un secreto que los procesos se nos vuelven en realidad una situación muy compleja, producto de la gran cantidad de incidentes que se presentan de manera abrumadora
y muchas veces hasta abusiva, y por eso es que entonces nosotros tenemos que llevar el control claro desde un principio de cuáles son las cosas que realmente deben llevarse al debate a través de un mecanismo accesorio y, por supuesto, tener el suficiente conocimiento para rechazar también de plano aquellos que evidentemente estén dirigidos a el retraso o a que simplemente el proceso se alargue. No podemos caer en la fragmentación excesiva del proceso principal, llevando nuestra atención 100% a los incidentes. Debemos tener la agilidad de manejar ambas figuras de manera tal que el proceso judicial pueda fluir en la manera en que está concebida en la normativa. Por supuesto, otro de los aspectos fundamentales que tuvimos esta semana fue la fijación del litigio. Definitivamente que si no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué es lo que al final tenemos que decidir y fallar. ¿Sobre qué vamos a fallar? En realidad, ¿en qué consisten los puntos de la controversia? Y esa fijación del litigio demanda de nosotros la atención requerida. Ya todos hemos recibido unos casos hipotéticos, creo que no debe existir ninguna duda en este momento de cuáles son en realidad los hechos controvertidos y el objeto de los litigios que hay inmersos en cada uno de esos casos para que la práctica sea lo más productiva posible, ¿verdad? La identificación de la controversia conlleva el enfoque, la atención en los puntos que jurídicamente son controvertidos, evitando pues las demoras quizás en aquellos hechos que han sido aceptados o que por supuesto no guardan relación directa con ese debate jurídico principal o fundamental que debemos atender. El filtrado de las pruebas, así se le denominó, al ejercicio de admitir precisamente aquellas pruebas que están dirigidas a sustentar esos hechos controvertidos, rechazando, por supuesto, aquellas superfluas o redundantes. Y, por supuesto, manteniendo siempre, en todo momento, una buena actitud abierta a la promoción de los acuerdos, al acercamiento de las partes, al esclarecimiento de los hechos, para que de manera objetiva también los litigantes puedan ver la posibilidad de esos métodos alternativos de solución de conflictos que deben estar presentes para efectos de que podamos nosotros entonces también utilizar estas herramientas que nos pueden llevar a una solución más pronta y más equilibrada de las decisiones. La teoría y actividad probatoria del doctor Peláez estuvo concentrada en unas fases específicas, fases que conllevan, por supuesto, la planificación anticipada. Inmediatamente recibimos la demanda, el ordenamiento establece que en ese momento, ese primer momento de aportación de pruebas es importante y ya el juez contará con ellas al momento de planificar y de ir desarrollando o estructurando su teoría del caso. De igual forma, pues, ya vimos que la normativa también establece un plazo específico a través del cual se pueden seguir incorporando pruebas al debate hasta 10 días antes de la audiencia preliminar. Entonces, dentro de esa estructura o esa primera fase, por supuesto, la fase probatoria va con la presentación de la demanda, aprovechando esos momentos procesales. La segunda fase sería la que conlleva el control de admisibilidad. Y creo que allí ustedes vieron cómo brillantemente el expositor nos habló de los principios que conlleva pues, el nuevo ordenamiento, haciendo énfasis en que ese control de admisibilidad debe llevar la rigurosidad del control de legalidad. Ver inmediatamente, teniendo claro, por supuesto, los hechos controvertidos, la pertinencia y la utilidad de cada medio probatorio antes de su admisibilidad y, por supuesto, de cara a esa admisibilidad eficiente,
útil para el proceso, entonces ofrecerla para la contradicción efectiva a la contraparte. Por último, entonces el ejercicio intelectual que corresponderá a cada uno de los operadores, que es la valoración racional, aplicando en este caso pues el método que ustedes saben se mantiene, que es la sana crítica basada en la lógica, la experiencia y el derecho sustancial para la valoración de estos medios de prueba. Creo que me fui. Ajá. Mantenemos entonces la recomendación número 1, rol judicial, equilibrio y proactividad del juez. Construcción de la teoría del caso una vez debidamente integrado todo el contradictorio, manteniendo claro nuestra responsabilidad de llegar a las audiencias con la suficiente información para hacer un debate de altura y un debate respetuoso con todas las partes que intervengan. Esa intervención llamada al equilibrio, por supuesto, resguardando los derechos de cada parte e incluso reconociendo también la posibilidad, y recuerden que eso lo establecen también los principios, de que los participantes de esa audiencia pueden ser personas en condiciones de vulnerabilidad. Y también es importante que nosotros tengamos presente entonces las directrices y los protocolos, las 100 reglas de Brasilia, relacionadas con esta condición y el manejo, por supuesto, de algunas medidas procesales. Y esto lo traigo a colación porque escuché a algunos de los compañeros practicando y decían que uno de los testigos que iba a incluirse en el debate posiblemente iba a presentar una condición, una persona en condición de vulnerabilidad. Las facultades oficiosas que también se mantienen en el rol del juzgador, pero sin transgredir la carga probatoria de las partes. Recordarán que también el magistrado Arrocha pues, nos habló de las formas a través de las cuales se da la develación de pruebas y es importante tenerlos en cuenta también para los efectos de esa fase probatoria de la admisibilidad. Por último, la utilización de las tecnologías en nuestra gestión procesal no podemos dejar de recordarla. Lo hemos visto desde el primer día. Utilización adecuada del expediente judicial, la posibilidad de prácticas de pruebas transfronterizas utilizando pues las herramientas desde la tecnología, la promoción de esas audiencias virtuales. Hoy también haremos un ejercicio dirigido a ver la forma en que podemos utilizar estas videoconferencias para facilitar la participación remota y, por supuesto, el mecanismo de grabación de las audiencias que dejará un registro claro de toda la actividad, buscando con ello pues la transparencia en cada una. Ética y colaboración procesal, el llamado a todos y a las partes a actuar a través de los principios de buena fe procesal. Volvemos de nuevo a los principios que fueron examinados también por el doctor Peláez, la conciliación efectiva y el trabajo colaborativo para que los diferentes operadores judiciales pues podamos compartir esos conocimientos que nos permitan a nosotros un mejor resultado y un trabajo eficiente en el tiempo. El rol del juez también fue exaltado por la doctora Baena en función de que tenemos que adoptar un método de conocimiento de la verdad y eso lo hacemos a través de la teoría del caso. Manejo eficaz del tiempo, conocimiento claro de los procesos y por supuesto la necesidad de ese juez participativo que escucha activamente, que también asume el liderazgo del proceso, pero manteniendo el respeto y el equilibrio. Y en ese sentido aclaró que no se busca que el juez se resigne a declarar que todos los hechos son controvertidos simplemente porque las partes no se ponen de acuerdo. Estoy parafraseando, doctora, y usted me excusa, pero en realidad son palabras muy importantes y que nosotros tenemos que hacer propias para los efectos de ir construyendo esta cultura y esta visión nueva
que hemos proyectado para un mejor servicio de la Administración de Justicia en materia civil. Estamos preparados para hacer la práctica de este sábado. Contamos con todos ustedes, todos estamos aprendiendo. Esto es aquí y ahora nuestra academia. Así que manos a la obra, los roles de cada uno están escritos debajo de cada uno de sus asientos. Ya van a saber entonces cada uno cuál es el rol que le corresponde. Era para saber si estaban atentos. No es así. Gracias. Vamos a continuar con el programa. Siempre hay cosas que se nos escapan de las manos. Me piden que comunique que un auto marca Creta, placa CL3471, otro Tundra, placa 460263, están mal estacionados, que por favor corrijan el estacionamiento. Gracias. Vamos a continuar con el programa de la academia. Con el tema de la audiencia preliminar siempre. Vamos a continuar el taller con la práctica judicial y la argumentación jurídica Código Procesal Civil de la República de Panamá. Nos acompaña en esta ocasión y engalana esta sala la doctora Eudith Baene, que ya todos conocen. Sin embargo, voy a hacer un pequeño resumen de su hoja de vida. La doctora Baene es profesora, es académica, es catedrática. Ya le hemos visto su forma interactiva y didáctica en que ha participado con nosotros, ¿sí? Entonces vamos a invitarla a que pase, la doctora. Bueno, muy buenos días, queridas magistradas y magistrados, señores jueces, señoras juezas. Es para mí un honor estar hoy aquí. Felicitar al órgano judicial. Me voy a tomar 3 minuticos nada más para agradecer especialmente al órgano judicial, por supuesto al doctor Olmedo, por tener esta iniciativa. Yo quiero contar en estos minutos una experiencia cuando el Código General del Proceso de Colombia entró en vigencia. El 12 de julio del 2012, en Colombia se sancionó el Código General del Proceso y tengo que decirles que ustedes dirán, ella está muy pequeña para que tenga de pronto la experiencia de contar esto, pero quizás no esté tan pequeña, puede ser que mi cara da otras señales de edad, pero sí puedo decir que me he leído todas las actas de discusión del Código General del Proceso que iniciaron en el 2007. En el 2007 el doctor Jairo Parra Quijano se empeñó en que debíamos cambiar porque las necesidades sociales requerían otro tipo de justicia. Y por eso lo felicito, porque dar el salto del Código Judicial al nuevo Código Procesal Civil panameño es el reto más importante que ustedes tienen como jueces en sus vidas. Y es importante que así lo tengan y lo interioricen. ¿Por qué les digo esto? Porque al 12 de julio del 2012, cuando salió el Código General del Proceso, me recuerdo a mí esquematizando ese código. Ya tenía esquematizado ese código. Entonces yo los invito a que empecemos a interiorizar ese código, pero sobre todo a conocer ese código.
Pero lo más importante, y esta palabra no la sientan como algo malo, sino como algo muy bueno, a no tenerle miedo al código, ¿sí? Porque de los principales sentimientos que tiene el ser humano cuando no conoce algo es tenerle miedo. Y se los digo por algo muy sencillo. Cuando en 2020, ese fatídico 2020 para la humanidad, nos envió a nuestros hogares, de las cosas que más nos dio miedo en Colombia fue cómo enfrentarnos a un computador y hacer una audiencia desde un computador. Tanto así que muchos de nuestros abogados en Colombia decidieron dejar la carrera y volverse a reincorporar hasta que me decían, me voy a reincorporar cuando la pandemia haya pasado, pero resulta y pasa que hoy en Colombia las audiencias son virtuales. Por lo tanto, el miedo no puede rezagarnos. Por el contrario, es la oportunidad que tenemos para que Panamá se convierta en un referente a nivel mundial. Créanme que me leí todo el código. No puedo decir que me lo sé de memoria, no es así, porque siento que todavía me hace falta mucho. Incluso lo comparé con el de Colombia y tienen de las mejores instituciones que yo haya visto. Siéntanse convencidos que el código que tienen es uno de los mejores y eso los hará mucho mejores a ustedes, pero sobre todo, ¿saben qué pasa? Este código nos invita a que tengamos actuaciones más céleres, más rápidas, que nosotros como jueces dirijamos el proceso de otra forma y por eso, pensando precisamente en eso, la actividad que vamos a desarrollar hoy, prácticamente no la voy a desarrollar yo, la van a desarrollar ustedes. Como todos tenemos celular, ¿verdad? Levante la mano el que no tiene celular en esta sala. No, todos tenemos celular, ¿verdad? Porque todos estamos hiperconectados y por eso el código trae la posibilidad de la utilización de nuevas tecnologías. Y como la idea es que hagamos un sondeo de cómo estamos antes de que podamos empezar, yo quiero invitarlos a que a partir de ahora ustedes van a ver un código QR al frente. Entonces váyanse preparando porque lo que tienen para responder es 60 segundos. La idea es que todos podamos participar, tanto quienes están de forma virtual como quienes estamos en esta sala, ¿sí? Para que todos pues podamos interactuar y de esta forma puedan empezar a leer estas preguntas que tenemos allí. No sé si ahí ya están viendo mi pantalla, ¿sí? A los que están, sobre todo, yo aquí ya estoy compartiendo. No sé si me pueden dejar y ahí yo estoy ya compartiendo la totalidad de mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí. Les pido que escaneen ese código que se encuentra ahí. Yo creo que ya están ustedes conectados, ¿cierto? Ya lo escanearon. Y, ¿sí? ¿Ya todos estamos conectados? ¿Parece que sí? Ok. ¿Ya? Sí, ahí ya los veo conectados. Ya vamos 257 personas. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior va indicando cuántas personas se están conectando. Como nosotros vamos a hacer, ustedes ahí en la pantalla aquí, en la parte inferior ya vamos 341, 348, porque la idea es que en vivo ustedes se están conectando ahí y yo les estoy. Entonces ustedes están reaccionando de hecho. Entonces la idea es que tratemos de conectarnos todos para que podamos este primer ejercicio realizarlo de forma adecuada. Entonces, todos conectados, por favor. Creo que ya vamos 444. Bueno, vamos a empezar la actividad. 450 parece que se van conectando y bueno, creo que somos como 700, ¿no? Pero la idea es que vamos a ver quiénes están conectados. Bueno, primera pregunta, señores jueces, juezas, magistrados y magistradas. Según el nuevo código, ¿cuál es el papel del juez durante las audiencias orales? Y si ustedes se dan cuenta, ahí
cómo están ustedes respondiendo. Sí, señora, ahí van, ahí estamos, en un tiempo de 1 minuto tienen para responder. Y está en vivo. Cerramos, vamos a cerrar esa pregunta. Vamos a la segunda pregunta. Que ya quedan 8 segundos para que se cierre. 8 segundos, 5 segundos, se va a cerrar. Siguiente pregunta, doctores y doctoras. Y tenemos casi a punto ya de terminar. No hay posibilidad de que respondan doble vez, sino que lo van haciendo. Y ya el que dijo todas las pruebas se admiten por escrito. Van 5 personas, el juez no puede practicar pruebas directamente, las pruebas se valoran por sana sospecha. Este es el primer ejercicio. Y yo aquí, perdónenme, yo me levanto porque no me gusta estar ahí, sentada. Entonces fíjense ustedes que esto significa que el juez tiene que hacer eso. Estamos en un estado, hace unos... Es decir, código judicial, sentados, ¿sí me hago entender? Más formales, menos interactivos. Hoy no. Este nuevo código requiere un juez que sea un juez proactivo, ¿sí? Y eso significa que nos tenemos que enfrentar a situaciones que no conocemos. Incluso el hecho de que podamos enfrentarnos a las partes directamente y viendo caras tan jóvenes, es decir, teniendo también jueces tan jóvenes, pues seguramente nuestras calidades y cualidades y formaciones deberán ser diferentes. Entonces empiezo a preguntar en la práctica judicial, ¿qué calidades debemos tener? Directores. Nosotros creamos que somos directores, ¿sí? Segunda calidad que tenemos que tener, cómo nos dirigimos a las partes, ¿sí? Porque una cosa es que uno por escrito dirija ciertas actuaciones y otra es que el rol del juez sea dirigir por medio de la palabra. Les cuento experiencias que nos han pasado. Experiencias en las cuales el juez asume un rol de autoritarismo. No podemos caer ahí. Y se los digo con experiencia propia. Muchos, sobre todo siendo yo una mujer que litiga hace más de 12 años, al principio nos enfrentábamos con eso, con un juez un poco lejano, ¿sí? Esto no nos puede pasar. Yo los invito a que el juez sea un juez cercano, un juez que hable con las partes sin que les haga el trabajo, ¿no? Porque el juez no tiene como compromiso realizar el trabajo de las partes, sino dirigir. Pero el hecho de dirigir significa dialogar. ¿Cómo dialogo con las partes? Teniendo presente que voy a ejercer mi autoridad para que dentro de las partes y los extremos procesales civiles exista algo que es muy importante, que se llama igualdad. Por eso constitucionalizamos nuestro proceso judicial en este nuevo código. Entonces fíjense que el diálogo es una conversación, no es únicamente el juez el que habla, ¿sí? Es las partes hablando, yo escuchando, porque una de las cualidades que debemos y competencias que debemos desarrollar es escuchar. Y aquí les cuento un poco que esto a qué está enfocado o qué creo yo que es lo que quisimos. Quisimos también que las inversiones extranjeras vengan más a Panamá. ¿Saben por qué? Porque tener un sistema judicial donde se permite el diálogo entre las partes significa que la inversión extranjera dice, ahí seguramente el proceso va a durar menos. Ahora, ¿qué significa eso también? Que el juez, como es director del proceso, va a ser preciso. Ya no nos podemos extender, ¿sí?
20 páginas, no, va a ser conciso, va a ser preciso. ¿Eso qué va a significar? Que nuestros jueces y nosotros, sobre todo nuestros jueces, voy a hablar desde Panamá, nuestros jueces tienen que tener algo muy importante y es preparación. Ahora, eso no significa que el juez deba saberlo todo inmediatamente, porque estudiamos el código, yo los he visto, estamos estudiando el código, estamos subrayando el código, pero puede suceder que exista un momento en la audiencia en el que no recordemos algo. Somos directores del proceso, podemos solicitar, excúsenme un momento, voy a hacer una revisión, no pasa nada. ¿Por qué? Porque en la misma situación en la que estoy yo, están nuestros litigantes también. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que uno primero tiene que tener en cuenta. Los litigantes también están en la misma situación, también están estudiando, también están repasando. ¿Para qué? Pues para verificar si lo que están diciendo la audiencia es o no correcto. ¿Por qué me quiero detener aquí un momentico? Porque sobre todo, tanto en la audiencia preliminar, por supuesto, pero también en la audiencia de pruebas, donde todo termina siendo un diálogo tan rápido, hay situaciones en las cuales estamos anotando y se nos pasó una objeción, por ejemplo, a una pregunta, ¿sí? Entonces, con tranquilidad, que no hay nada mejor que la tranquilidad, y es, permítame un momento, repita la objeción. Y no pasó nada hasta el momento. ¿Sí me hago entender? Sientan que ustedes son los directores y que pueden tomar esas decisiones, pero estar concentrados. ¿Sí me hago entender? Porque al principio, si bien es cierto, no va a ser fácil, ustedes van a estar muy concentrados y también tienen un grupo de apoyo a su alrededor, ¿no? Otra cosa que quiero ahí, que no sé si el doctor Peláez se los alcanzó a contar, pero hay un tema, y es que a veces sobre la objeción se presentan situaciones donde empiezan a debatir la objeción. No se debate la objeción, se sustenta precisamente la objeción y el juez decide. ¿Sí me hago entender? Por eso también les digo, hay que escuchar y hay que decidir inmediatamente. ¿Para qué? Para que usted como director del proceso no permita que eso ¿qué? Se le salga de las manos. Y eso termina siendo una contienda que no se le debe dar lugar, porque las partes están en una contienda. ¿El juez está en la contienda? No, el juez no hace parte de la contienda. El juez es un órgano que es un sujeto procesal que decide la contienda, no hace parte de la contienda. ¿Me hago entender? Usted no, usted es una persona neutral que va a decidir, pero no hace parte de los extremos que están en contradicción, y eso es lo primero que usted debe entender. Otra cosa, fíjense, si usted es el director, ¿qué debe tener en cuenta? Debe tener en cuenta que a pesar que tiene 2 teorías del caso, esas 2 teorías del caso no le pueden permitir a usted que entre desde el principio sesgándose por alguna de las 2, porque todavía le hace falta algo, y es la etapa probatoria. ¿Listo? Entonces, primero filtrera en la audiencia preliminar para que lo que llegue a la audiencia de pruebas sea en realidad lo que usted debe practicar. ¿Listo? Ahora empezamos fácil, ¿cierto? Empezamos más o menos fácil. Ahora vamos donde ya vamos a comprometer un poco. Vamos a comprometer un poquito cómo lo estamos haciendo en la práctica. Y vámonos a esta, que es la que me gusta más. Entonces vamos ahorita a hablar de las decisiones que ustedes toman, pero sobre todo de lo que tiene que ver con cómo nosotros estamos decidiendo antes de. ¿Listo? ¿Cómo nosotros estamos decidiendo antes de? ¿Qué significa eso? Es decir, cómo nosotros vamos a decidir hoy. Vamos a ver aquí. Empecemos. Ya se pueden conectar a este. Es un nuevo. ¿Y esto para qué nos va a servir? Yo aquí les pido encarecidamente que me ayuden a ser muy sinceros. Aquí no hay nombres. Si ustedes se dieron cuenta, no les pedí nombres, no les pedí tipos de juzgados, no les pedí absolutamente nada, ¿vale? No vamos a comprometernos, no hay ningún dato sensible que yo les haya pedido. Lo que queremos es
ser muy sinceros. En esta les pido por favor que sean lo más sinceros posibles, porque yo les voy a pedir números. ¿Listo? Les voy a pedir números. Entonces, como les voy a pedir números, espero que sean muy, muy sinceros. Vamos a empezar, vamos a ver cuántos están conectados. ¿Cuántos? 420. Pero yo creo que empecemos. Primera pregunta. ¿En una sentencia narra los antecedentes de forma sintetizada o prefiere reproducirlos fidedignamente? Cuando hablamos de confiable es literalmente, ¿no? Prefiero ir confiable en que, es decir, lo que dijeron los litigantes es lo que yo debo llevar a la sentencia. Lo sintetizo o, segunda opción, confiables, es decir, como me los presentaron a mí el demandante y cómo confirmaron o no los demandados. Ahí ella automáticamente pasamos a la segunda. Siguen votando, pero ya aquí pasamos a la segunda. Pregunta y es, aquí por favor, sean muy pero muy sinceros. Sean muy pero muy sinceros. Estoy hablando de la sentencia que pone fin al proceso. Les pido que sean muy sinceros. Y cuando estoy hablando de promedio, estoy hablando de no de un referente que usted tiene en su juzgado, sino de las sentencias durante el año. Y doctores queridos, yo les quiero decir que aquí sean muy conscientes de que esto nos ayuda a mejorar, ¿vale? No crean que porque 206 ya están diciendo que entre 5 y 10 hojas, esa sea la realidad de la mayoría, porque si ustedes están sacando sentencias de 5 a 10 páginas, si esa es su regla general, yo los felicito. Son el ejemplo en Latinoamérica, ¿vale? Por eso les digo, sean muy sinceros, porque un sistema no se arregla bajo datos que no son ciertos, ¿vale? De repente empezó a bajar ese 215, 230 a 215. Yo no sé, doctor Olmedo, si vamos a poder tener en cuenta esta situación que está pasando aquí o luego yo la comparo con los resultados de las revisiones de cada juzgado a ver si son tan acordes a lo que está pasando acá. Bueno, doctores y doctoras queridas, qué hermosura. De los y las 399 personas que participaron, 215 dijeron que su regla general en el juzgado, es decir, si es la regla general es porque es casi el 100% de sus decisiones judiciales, son entre 5 y 10 páginas, doctor Olmedo. Los demás, la segunda más votada es entre 10 y 20 páginas. La siguiente es entre 20 y 25 y 35, perdón, 27 personas. Y 7 personas entre 35 y 50 y un porcentaje de 2 personas más de 50 páginas. Yo ante esto ya no sé si hacer el ejercicio que sigue.
porque el ejercicio que sigue estaba apuntando a cómo elaborar decisiones judiciales cortas. Pero como ustedes ya las hacen cortas, pues yo voy a decir mejor, no lo hagamos. Registro judicial me dice que no es cierto. Entonces, el punto es el siguiente. Uno de los principales actos que más requiere estudio acucioso es ¿cuál? La sentencia, ¿verdad? Porque la sentencia tiene todos los elementos y es la teoría del caso que el juez desarrolló durante todo el proceso y cuyo resultado es la decisión judicial. Puedo decir con conocimiento de causa que aquí parece que no, pero en otros países las decisiones judiciales son de más de 35 páginas. Es más o menos el estudio a nivel latinoamericano de los sistemas judiciales. Y esto ha significado que nosotros no estemos haciendo o no estemos proyectando decisiones judiciales ¿para quién? Para el justiciable, sino para el abogado. Nos hemos olvidado que el proceso, si bien es cierto está representado por abogados, no son de los abogados, son de las partes. Y por eso, en decisiones judiciales de Colombia, de Uruguay, sobre todo, se han preocupado por establecer que las decisiones judiciales deben ser cortas. Por lo que veo, según este resultado, son aquí muy cortas, se los aseguro que son muy cortas. Esto significa que, como nosotros no escribimos para el abogado, sino para el ciudadano, porque recordemos que el proceso tiene unos fines, y los fines del proceso es precisamente, decía Carneluti hace muchos años, y lo han repetido por no sé cuántos tantos más, que el fin del proceso es traer paz con justicia total, de tal suerte que el justiciable sienta que tiene paz con esa decisión, más que los fines jurídicos, ¿sí? Que es resolver la controversia de alguna de las partes. Entonces, como eso es lo que necesita el justiciable, ahora voy a hacer la siguiente pregunta. Ya no voy a utilizar esta máquina, y es: ¿qué tan claras son las decisiones judiciales? Y esto es para que ustedes se las respondan interiormente. Si una persona que apenas pueda leer y escribir lee una decisión judicial de usted como juez, ¿la puede entender? ¿Están entendiendo sobre quienes se decide quizás el trabajo de toda su vida? ¿Qué es lo que el juez le está diciendo? Ay, doctora, si usted hace esa cara, yo le creo, y yo sé que usted sí. Fíjense ustedes por qué les digo esto, porque el lenguaje claro es una invitación para que escribamos, pero para que también dictemos nuestras sentencias oralmente de forma clara y sencilla. Ese es uno de los grandes cambios. Usted ya ahora no tiene de pronto la posibilidad de sentarse exhaustivamente a buscar esa frase en latín de hace más de 500 años para poner en la decisión judicial, para que al final no la entienda a quien va dirigida la decisión. Yo los invito, esto es un cambio también, a dejar un poco esos temas donde hay muchas frases o palabras que solo entendemos nosotros, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Yo hago trabajo con personas víctimas del conflicto armado en Colombia, desplazados, víctimas de atrocidades en nuestro país, y ellos me dicen: doctora, el abogado me entregó la sentencia, pero yo no sé qué dice, y eso a mí me parte el corazón. Yo me siento, la estructuro y se la explico, pero qué triste que siendo una profesión social como es la del abogado y la del derecho, ellos no la pueden entender. Eso por una parte. Entonces, dediquémonos a ¿qué? A hacer un poco más sencillo el lenguaje jurídico para que todos nos puedan entender. Sobre todo porque como ya va a ser más oral la decisión, y esa oralidad va a quedar registrada para que posteriormente el juez de segunda, en caso de un recurso, la revise, le hagamos un poco más sencillo el trabajo a quienes incluso van a revisar la decisión judicial.
con posterioridad, ¿me hago entender? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Esto es un órgano donde todos somos una familia, y como todos somos una familia, es un engranaje, y ese engranaje hace que todos nos tengamos que colaborar, y le ayudamos también a los sistemas para que puedan parametrizar qué tanta calidad tienen nuestras decisiones judiciales. ¿Listo? Entonces, por eso la decisión judicial, si bien es cierto, tiene unos antecedentes, esos antecedentes tienen que ser sencillos, precisos, claros. ¿Por qué? Porque mis jueces queridos y magistrados, ustedes ya hicieron la fijación del litigio perfecta. Y como usted hizo la fijación del litigio perfecta, donde ya conoce unos hechos, conoce el objeto del litigio, tiene unas pruebas y tiene el conocimiento jurídico, en la decisión judicial son esos 4 elementos congruentemente explicados que usted lleva al proceso, y su decisión judicial no va a tener, sino va a tener que tener solamente entre 5 y 10 páginas. No puede tener más, porque usted no puede decir más. ¿Sí me hago entender? Porque si usted dice más, pues ya no está hablando del caso. Ahora, siguiente recomendación: si usted la va a dictar por escrito y usted va a llevar elementos de las altas cortes, usted va a llevar elementos doctrinales, porque sí va a pasar algo con la entrada en vigencia de un código, que es un código joven, que es un código nuevo, que no tenemos providencias de las altas cortes que hayan desarrollado algunas vicisitudes que nosotros no estemos entendiendo. Como eso nos puede pasar, yo les voy a contar la experiencia en Colombia. Podremos tomarla o no tomarla, pero lo que nosotros tuvimos que hacer ante la ausencia de sentencias que nos dieran claridad fue entender que nosotros mismos teníamos que interpretar la norma correctamente y buscar algunas decisiones judiciales de órganos foráneos, es decir, derecho comparado en materia de jurisprudencia, que pudiera ayudarnos a aclarar un poco esa misma situación, cómo se resolvió allá cuando entró en vigencia la norma. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer eso, por favor, yo sí les rogaría, porque este es un error que hasta ahora nosotros estamos tratando de decantar en Colombia, y es que citaban 15 páginas de la sentencia que iban a citar, y yo decía, pero ¿cómo así? Si es apenas una cita, una referencia, no se cita toda, ¿sí? Se pone a pie de página y se hace un abstract de lo que dice la decisión, y ya no son más de 5 renglones para una citación. ¿Sí me hago entender? Entonces también tenemos que entender eso, porque si no, la sentencia se convierte, como nos está pasando todavía en Colombia, en una colcha de retazos, donde al final es donde venimos a entrar directamente al caso en concreto, y eso no nos puede pasar, ¿sí? Se los digo, yo les soy sincera. Consejo de Estado en Colombia, hace poquito, si nosotros estamos desde el 2012, y hace 5 años las sentencias eran 250 páginas. Sí, yo tengo que ser sincera, no es la regla general, pero existen. Sentencias de la Sala de Casación Penal, que yo ese día decía, me duele. 370 páginas para resolver un caso obviamente emblemático, pero yo no entendía cómo el doctor César Reyes, siendo una persona a la cual yo admiro tanto, 370 páginas para una decisión judicial. Nadie la pudo leer. Nadie. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo se toma usted en leer esa decisión? Y si es juez, imagínese, si es juez, que a nuestros jueces el tiempo es limitado, ¿cuánto tiene que sacrificar el juez de su vida personal para leer esa decisión? Entonces, por favor, yo aquí los invito a que esa encuesta que les acabé de mostrar, donde ustedes dijeron que de 5 a 10 páginas, doctor Olmedo, usted va a quedar aquí con ese número para que verifique si así va a ser. Eso porque es un engranaje, lo que les digo hasta ahorita. Eso significa que nosotros haremos los procesos más rápidos, más sencillos, que quien tenga que revisarla en la segunda instancia diga, punto concreto, sí. Yo tengo magistrados, que también me le quito el sombrero, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que cambian
prácticamente crean una subregla que cambia una institución jurídica de hace más de 100 años en 5 páginas, que eso no es fácil, porque eso tiene que traer ¿qué? Derecho comparado, doctrina, en fin, en 5 páginas lo hace. Otro magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, en medio párrafo, justifica el rechazo de las pruebas, porque a veces empezamos a justificar algo y es como si fuera algo personal. No, la justificación y la argumentación no es de cantidad, sino de calidad. ¿Y qué hace nuestra Corte Suprema de Justicia? Les dice, en efecto, está el argumento legal, está el argumento fáctico y está el argumento probatorio en este auto de media página a 1 página. ¿Está? Sí, sí está. Perfecto. ¿Qué hago? Razonabilidad. No tengo por qué yo como segunda instancia decir que no están dentro de sus presupuestos la argumentación y la motivación para haber rechazado esa decisión. ¿Me hago entender? Entonces, fíjense ustedes cómo sí podemos, pero esto significa ¿qué? Empezar a cambiar. Yo, por ejemplo, siendo litigante, también tenemos, y hay que decirle esto a nuestros litigantes, usted también tiene una responsabilidad frente al quién, frente al juez. Tenga consideración con el juez, quiera al juez, porque es que el juez es el que le va a fallar. No le presente demandas cuyo escrito de demanda sin pruebas ni anexos son 250 páginas. Entendamos, hagamos entenderle al litigante, y lo digo yo siendo litigante, que el juez, si está con más de 500 procesos, no va a poder leer esa decisión judicial, ese acto procesal, que es la demanda ni la contestación. Entonces yo creo que esto es de lado y lado. Sí, esto es de lado y lado. Nuestros litigantes también tienen que entender que es un trabajo y una responsabilidad ¿de quién? De ellos. Y nosotros como jueces, ¿podemos hacer pedagogía? Sí podemos hacer pedagogía, haciéndoles entender que ese tipo de demandas pues van a ser muy difícil ¿de qué? De estudiar, de trabajar, porque por muy complejo que sea un caso, yo no creo que sea admisible que una demanda tenga 250 páginas. Eso tal vez son unos hechos impensables, eso está más largo que las 1001 noches, ¿sí? Entonces eso hay que hacerle entender a nuestros litigantes también. Y vamos, porque ya creo que ya estamos a punto vamos a la última posibilidad que tenemos. No mentiras, no, esta no es de que me vayan a dar números, pero sí quiero dejar la sensación de que la sentencia, decía Michele Tarufo, que no es un discurso, la sentencia es el porqué de la decisión. Y como dejó de ser un discurso y pasó a ser un acto de argumentación, es un acto de justificación, es dar una respuesta concreta a por qué se tomó esa decisión. Recordemos bien, y aquí les estoy resumiendo casi la motivación de la decisión judicial, que es un libro muy bueno de Michele Tarufo, donde él dice, veníamos de un discurso, la sentencia entendida como un discurso. Hoy entendamos la sentencia y cualquier decisión que tome el juez, no como un discurso, sino que entendámosla como un acto de justificación, de decirle a la persona por qué se tomó esa decisión y no otra, de tal suerte que usted justifique también por qué tomó la decisión, qué pruebas tuvo en cuenta, ¿sí? ¿Por qué tomó la decisión? ¿Qué ley regula lo que el objeto del litigio? ¿Qué más tuvo en cuenta usted? Evaluar esas pruebas conjuntamente. Eso a veces nos cuesta un poco cuando estamos directamente valorando la prueba, porque como es en audiencia, usted está valorando ahí mismo la prueba. El acto de valoración no se deja solo para la sentencia. El acto de valoración es un acto de valoración inmediato, instantáneo. Como usted está valorando la prueba, cuando la prueba se está practicando oralmente frente a usted, pues usted debe ¿qué? Tomar apuntes.
Decir por qué le da ese valor probatorio a esa prueba. ¿Dónde? Ahí mismo. Eso es otra cosa que nosotros también estamos fallando, pero enormemente. Cuando vamos a valorar la prueba, lo hacemos cuando estamos sentados haciendo la sentencia. No, porque ¿eso qué significa? Voy a volver a la etapa. Es como una autonulidad del juez. El juez tiene que volver otra vez ¿a qué? A ver la sentencia para ver qué fue lo que dijo ese testigo y cómo lo dijo, cómo lo explicó, cómo lo narró. Y puede ser que en la inmediatez de la audiencia el testigo lo diga con un convencimiento, que el juez diga: le estoy creyendo que lo que usted me está diciendo es verdad. Pero si usted lo deja para luego, cuando tiene que dictar sentencia, pues ¿qué pasa? Quizás ya no lo va a ver con la misma espontaneidad que lo está viendo cuando se está practicando la prueba. Entonces yo les ruego, mis queridos jueces, no hay nada, se los aseguro, no hay nada más efectivo que anotar. Perdónenme, la mente del ser humano, estudiado por psicólogos, estudiado por psiquiatras, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo estaba vestida yo el día martes? Muchos quizás ya lo hemos olvidado. Ahora imagínese usted si yo practico una prueba hoy y dentro de 8 meses voy a dictar sentencia. Pues me habré olvidado de todo. Entonces yo les ruego que con este nuevo sistema empecemos ¿a qué? A dejar un registro. ¿Para qué? Se nos enfermó el secretario, la persona que nos ayuda, nuestros colaboradores, se fue del juzgado, pidió un traslado, lo ascendieron. ¿Qué hago entonces si él fue el que estaba pendiente de tomar apuntes o de realizar cualquier situación? No, nosotros como jueces debemos tener un organigrama, una planificación del proceso, donde cuando entramos a la etapa de planificar una audiencia, sea cualquiera, la de pruebas, la previa, cualquiera, eso está interconectado, de tal suerte que cuando suceda cualquier situación con mis apuntes del cuaderno, lo que tenga, yo pueda volver a eso en cualquier momento. Y créanme, se los digo sinceramente, que eso les va a ayudar mucho. Ahora sí vamos a la última prueba, a las últimas preguntas que tenemos. Yo todo esto, al final, yo se los enviaré al doctor Olmedo y al doctor Pascual para que ustedes lo tengan y puedan ver qué me dijeron en su momento. Podemos escanear. ¿Saben para qué hago yo esto? Quería contarles, para que de pronto cuando ustedes estén con su equipo de trabajo, para que ustedes estén activos. Esta es una forma de que ustedes participen y estén un poco más activos para que el taller sea más didáctico. Y esto también lo pueden hacer con su equipo de trabajo. El juez también es en gran parte el éxito de su equipo de trabajo. Como todos ya están conectados, vamos a darle siguiente. ¿Cuál de las siguientes funciones es esencial y exclusiva de la audiencia preliminar en el nuevo Código Procesal Civil panameño? Ahí estamos muy bien. Esperamos que las personas que estén conectadas estén también participando. Vamos a ver cuánto queda. Todavía queda un poco para que los demás voten. Siguiente pregunta.
¿qué facultad distingue el papel del juez en la audiencia preliminar conforme al nuevo diseño procesal? Aquí estoy refiriéndome al anterior, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieren hoy? ¿Qué es lo que queremos hoy? ¿Ya? Muy fácil, ¿no? Así de fácil va a ser la audiencia preliminar de hoy. La más importante, a mi juicio, es dentro de las más importantes, perdón, no la más importante. Reorientación oral de pretensiones mal formuladas y saneamiento de nulidades. Pero esto, ¿saben por qué va, no? Porque nosotros ya en las anteriores clases distinguimos ¿qué dijimos de la audiencia preliminar? Que es una forma de saneamiento de todas las irregularidades que pueda traer para que a partir de ahí usted esté tranquilo como juez. ¿En qué sentido? En el sentido en que el objeto del litigio está determinado perfectamente y por lo tanto las pruebas también están determinadas perfectamente. Entonces, y es una forma de de usted justificar como juez o como magistrado por qué toma la decisión de rechazar unas u otras pruebas, ¿sí? Porque el objeto del litigio está perfectamente bien delimitado. Entonces, hoy les quiero contar lo siguiente. Aparte de esta, que es la que nos ayuda a que el proceso y la decisión judicial no vaya a tener ningún tipo de nulidades, también usted tiene un trabajo como juez dentro de esa audiencia. Y es la posibilidad de ¿qué? ¿Cuál es la primera? Primer ítem que la audiencia preliminar lo invita. Eso, doctor, sí señor, muy bien. A conciliar, a decirle a las partes, el objeto del litigio está determinado. Usted tiene esto, usted tiene esto. Hay ahí un temor, y es un temor fundado. Es un temor fundado, no es infundado. Pero quiero invitarlos a que desechemos ese temor. Y es, ¿el juez está prejuzgando en esa etapa? La respuesta es que no, porque la misma ley dice que no, sin que esto signifique prejuzgar, dice la norma. Entonces, ¿qué pasa? Si la norma dice que eso no se puede entender como una etapa de prejuzgamiento, ¿qué pasa? Pues usted no está juzgando. Entonces, fíjense lo que le puede pasar al juez ahí, que agota la etapa de conciliación y le dice a las partes, usted en la demanda me planteó lo siguiente, usted en la contestación me planteó lo siguiente, usted prueba de esta forma, usted prueba de esta forma, pero esto no está tan bien planteado y esto no está tan bien planteado y esto no está tan bien probado y esto no está tan bien probado. Y las partes empiezan ¿a qué? A dialogar entre ellas, porque usted genera el diálogo. Usted tiene que ser un generador del diálogo, tiene que hablar con las partes. Como usted genera el diálogo, las partes ¿qué hacen? Hablan. Y cuando las partes hablan, ¿pueden decir situaciones que los puedan comprometer? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pueden manifestar situaciones que dentro de su teoría del caso podrían ser casi una confesión. ¿Sí? Entonces la contraparte que escuchó y después de que es como tener doble camiseta, ¿no? Entonces usted está ahí en la camiseta del conciliador. Cuando terminamos esa etapa de conciliación, y puede que conciliemos total o parcialmente, o que no conciliemos, nos saltamos al proceso, donde ya viene objeto del litigio, saneamientos y demás. Entonces la contraparte, después en los alegatos de conclusión, le dice lo siguiente a usted como juez: señor juez, ¿recuerda usted cuando nosotros estábamos en esa etapa preliminar donde quisimos conciliar? Usted escuchó a la contraparte como dijo X situación.
confesó, señor juez. No puede ser esa argumentación que admisible. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de conciliación. Esto que les estoy contando es el pan de cada día en Colombia. Y por eso nuestros jueces están diciendo que, mejor les digo, ejemplo mal de lo que no se debe hacer. ¿Tienen ánimo conciliatorio? Y las partes, no. Ok, agotada la etapa de conciliación. Pasemos a lo siguiente. Eso está mal, eso no es la conciliación, porque el conciliador es aquel que propone una fórmula, que acerca a las partes. Y ustedes dirán, pero ¿eso para qué es importante? Eso que no pasa nada, pues es que es simplemente una etapa. Es la oportunidad de su vida en ese proceso. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de ¿qué? De que finalice ahí. ¿Cuánto tiempo le ahorra? ¿Cuánto tiempo les ahorra, doctores? ¿Cuánto? Mucho, pongámosle tiempo. ¿Cuánto es mucho? Años, ¿cierto? Tal vez 3 años, 4 años, algunos procesos que se enredan, que terminan siendo, no voy a decir esta palabra, pero muchos. Es la oportunidad que usted tiene. Más, escuchen bien, más cuando nuestro Código Procesal panameño establece que usted tiene que una duración razonada del proceso. ¿Y esa duración razonada del proceso la vieron? ¿Sí? ¿Cuánto es? 1 año. ¿Y puedo yo extender ese término? Sí. Pero la pregunta es, ¿qué sucede si usted concilia? Ahí acabó todo. Tiene usted la oportunidad de ganar un tiempo significativo, muy alto. ¿Para qué? Para dedicarse a otros procesos también. Entonces, fíjense ustedes que la conciliación no es solamente un requisito que se pone por capricho, es la oportunidad que ustedes, señores magistrados, y yo aquí quiero rogarles que entiendan la importancia de la conciliación. Nosotros en este momento hay eventos donde nos dedicamos 5 días completos a conciliar, a irnos a todos los mecanismos de resolución de controversias para que esa sea la mejor forma de que ustedes se descongestionen ustedes mismos, ¿sí? Entonces la conciliación es muy importante. Yo el jueves les comentaba de aquel juez, era un juez municipal de Manizales, que fue considerado en 2013 uno de los mejores jueces del país, o era el mejor juez del país, y él decía, yo soy el mejor juez del país. Y tenía con qué decirlo, se los juro que sí, era el mejor. No he visto un juez mejor que él. Y él decía, él entraba al juzgado, nos dijo, yo ingreso al juzgado a las 7 de la mañana. Ingresaba al juzgado, yo lo digo porque yo fui, yo lo acompañé, yo caminé con él hacia el juzgado. Les digo, lo cito a las 7, a las 8 abren el palacio para el público, pero yo estoy a las 7. Y él llegaba a las 7. Y su equipo de trabajo normalmente ya estaba ahí. Dijo, y yo le decía, ¿por qué? Me dijo, porque es que esto me evita a mí el trancón, me evita muchas situaciones. Entonces ya yo llego estresado, ya todas mis chicas, y tenía un grupo de 4 mujeres. Y él decía, mis chicas ya están aquí. Abrió y en efecto sus chicas ya estaban ahí. Y empieza a mostrarnos. Tenía un organigrama, una planificación de todas las audiencias. ¿Cuáles son los elementos de prueba? ¿Qué fue lo que usted no probó? ¿Qué fue lo que sí probó? Y al final nos dice, yo les digo, pero ¿por qué es el mejor juez? Y me dijo, esperen que yo se los conté, y nos llevó a la audiencia. Y en la audiencia hizo lo que yo les estoy diciendo ahora. ¿Y qué pasó con las partes? Conciliaron. Inmediatamente ahí conciliaron. Yo no estoy diciendo que esto sea de la noche a la mañana, pero sí creo que es la mejor oportunidad que ustedes tienen para que su juzgado se descongestione. ¿Por qué lo digo? Que días me planteaban una situación que está como bajando desde México hasta Argentina, y es eliminar la sana crítica y tener algo que se llama tarifa legal, para que nuestros jueces simplemente legalmente revisen cómo se prueba X o Y circunstancia, y el juez pues quede ahí otra vez como de piedra, ¿sí? Entonces yo decía, no, es que un ordenamiento jurídico se puede pensar sin leyes, pero no sin jueces. Sin jueces no los podemos pensar.
Entonces, no, pero es que el sistema judicial está congestionado, tiene situaciones que no son adecuadas, la ley, la justicia está llegando tardíamente. Y yo me acordaba de un libro de Gabriel García Márquez que se llama 100 años de soledad. El coronel nunca tuvo quien le escribiera esa decisión judicial. Entonces yo los invito a que ustedes sean quienes escriban las sentencias del coronel, quien en esa época no tuvo quien le escribiera. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Baene por su magistral participación. Damos la bienvenida a la doctora Ángela Russo de Cedeño, quien nos engalana con su presencia en esta mañana de hoy en este taller. Vamos a continuar con las preguntas y respuestas, pero van a ser en función una pregunta por cada distrito judicial. Vamos a empezar por Panamá. ¿Le acerco el micrófono? ¿Te acerco el micrófono? Oh. Muy buenos días, doctora. Excelente exposición. Doctora, he venido escuchando a los expositores e incluso usted lo reiteró, se habla sobre la teoría del caso, que puede manejarla el demandante, el demandado y que el juez también puede manejar su propia teoría. También escuché que en audiencia preliminar, en una medida de poder conciliar, el juez podría en su momento señalarle a la parte demandante que quizás la pretensión, la figura jurídica o el objeto litigioso no es el que leemos en la demanda. Ejemplo, si esa demanda está encaminada a una figura jurídica, pero el juez en su teoría siente que esa no es la figura jurídica, ¿verdad? En base a ese principio de iuria curia nubis, podría en su sentencia dictar una decisión distinta a la pretendida en la demanda. Mi pregunta, y me estoy preguntando en todo esto, ¿eso no va en contra del principio de congruencia? ¿No va en contra del principio dispositivo? ¿Puede el juez en ese momento, a pesar de que ese no es un supuesto de corrección de la demanda y que está el principio dispositivo de las partes, decirle al demandante o al demandado, señores, en vez de una rescisión, de una nulidad del contrato, estamos en presencia de una rescisión. En vez de un deslinde y amojonamiento, estamos en presencia de esta pretensión? Esa es la pregunta que me vengo haciendo en todo este proceso y en base pues a esa facultad que se le da al juez activa dentro del proceso por audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Recordemos que el hecho de que se le den unas facultades al juez que son precisas sobre dirigir el proceso, eso no significa para mí y a mi juicio que podamos hacer el trabajo de las partes. Es decir, cuando yo hablo de que tenemos una teoría del caso de la demanda y una teoría del caso de la contestación, me refiero estrictamente a qué es lo que yo le propongo al juez. Y el juez, al momento de evaluar las dos proposiciones, tiene su propia teoría, pero a mi juicio debe ser basado en lo que hay en la demanda y en la contestación. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer ese cambio? Porque aparte de que nosotros llegamos a infringir de cierta forma y a chocar con el principio de congruencia, es porque hay procesos que están tarifados en su prueba. Por ejemplo,
¿Sí me hago entender? Hay procesos que requieren una prueba específica para poder, ¿qué? Para poder dictar sentencia. Entonces yo no puedo cambiar, de cierta forma, los argumentos ni la pretensión al momento de la decisión judicial si yo desde el inicio no tengo una norma, unos hechos y una prueba que respalden ese hecho inicial. A mi juicio, eso no debería pasar. ¿Sí me hago entender? A mi juicio no debería pasar. ¿Por qué? Porque si usted, si le están proponiendo, por ejemplo, un deslinde y amojonamiento, y no logró probar el deslinde y amojonamiento, ¿cuál debe ser el resultado de la decisión judicial? No acceder a las pretensiones. ¿Me hago entender? No acceder a las pretensiones. Muy buena esa pregunta porque me da la oportunidad de aclarar de pronto, porque una cosa es que yo sea director, siempre lo he dicho, y otra cosa es que nosotros vayamos de pronto a corregir situaciones que ya son, que no se pueden corregir. ¿Sí me hago entender? Lo que yo sí hago en la audiencia preliminar es sanear, es que esos hechos y esas pruebas están un poco farragosas. Cuando yo hablo de farragosas están como que no las entiendo muy bien, pero eso no significa que yo cambie su sentido primigenio, porque si no atentaría directamente con el principio de congruencia, pero a mi juicio también con el principio de pruebo los hechos. ¿Sí? Debo probar los hechos, y los hechos primigenios fueron o no. Entonces la posibilidad de que al final haya otra decisión judicial, pues a mi juicio yo sí consideraría que no está correcta, y no está correcta, y menos a la luz del nuevo código, ¿sí? Menos a la luz del nuevo código que nosotros estamos implantando. Muchas gracias. Vamos a continuar con los compañeros de Veragua que nos acompañan el día de hoy aquí en la sala. Sí, muy buenos días, Buenos días. doctora, compañeros. Mi pregunta es relacionada con esa intervención del juez en el momento de la mediación, de la conciliación. ¿Hasta qué periodo usted considera que sea prudente que el juez puede instar a las partes sin que se extienda pues la audiencia y no se dé pues la solución y se dé como que puede verse muy extensiva la audiencia? Muchas gracias. Yo considero que como estamos adquiriendo una nueva forma de hablar con las partes, nosotros debemos planificar esa conciliación. Hay que planificarla. Y como hay que planificarla, a mi juicio no nos podemos extender mucho. Porque recordemos que, por eso uno dice como profesor, la atención de quien está en el auditorio se distrae fácilmente. Entonces, a mi juicio, esa propuesta de conciliación, como está planificada, porque usted ya básicamente tiene los hechos, la contestación a los hechos, las pruebas y las contrapruebas o las pruebas adicionales, pues usted esa estructura de la propuesta de conciliación ya la lleva hecha. No es algo que usted vaya a desarrollar dentro de la audiencia, es un trabajo previo y preliminar. O sea, antes de la audiencia preliminar. Como es un trabajo antes de la audiencia preliminar, a mi juicio usted no debe extenderse mucho, porque el hecho de que usted se extienda, pues simplemente puede ser que se dilate la situación y al final termine desgastándose una hora, por ejemplo. Una hora no, porque la conciliación tiene que ser más rápida, más espontánea, ¿sí? Yo no sé si medirla en tiempo, pero sí medirla en argumentos, ¿sí? Ser contundente en decir, ustedes deberían considerar esta propuesta, ¿sí? O esta situación, porque usted carece de unas pruebas, usted carece de otras tantas, y por lo tanto al final el resultado podría ser el siguiente. Entonces yo los invito a que concilien, ¿sí? Esa sería la situación. No sé si medirlo en tiempo, porque a veces el tiempo termina siendo contra el juez, ¿sí? Que es el que quiere que conciliemos, pero a mi juicio sí debe ser una conciliación y una propuesta fundamentada, argumentada. Fíjense ustedes cómo les propondría yo que la hicieran, dado que esta es una de las cosas más importantes. Usted debe tener, yo no sé si utilizando cualquier tipo de herramienta tecnológica, pero sí, todos sabemos manejar Excel. Todos sabemos manejar Excel. Usted
como juez, debe tener los hechos y lo que se contestó a los hechos. Usted debe tener las pruebas y las contrapruebas, ¿sí? Y las pretensiones. Como usted ya tiene eso, al final lo que usted hace es que pone una casillita que diga conciliación y saca unas 3 propuestas de conciliación. Eso es lo que usted debe hacer, y para eso usted no se tarda mucho. Créame que no. A veces puede llegar a ser entre 10 y 15 minutos una propuesta de conciliación. Los invito a que, claro que el lenguaje debe ser otro, ¿no? Porque están siendo conciliadores. Los invito a considerar la posibilidad. Ese es el lenguaje. Es un lenguaje no tan jurídico, sino un lenguaje más de invitación, porque usted no le está hablando, ahí normalmente no se le está hablando a los abogados, se le está hablando ¿a quién? A las partes. Si se quieren tomar 1 o 2 minutos para hablar con sus partes, háganlo. No está prohibido, ¿verdad? No está prohibido que ellos puedan hablar. Tómense 2 minutos, coméntenlo con su abogado. ¿Sí me van a entender? Y eso le da una posibilidad muy fiable de que pueda tener un buen resultado. Gracias. Continuando con el proceso de preguntas y respuestas, ahora invitamos al segundo distrito judicial a que formule su pregunta. Buenos días, doctora Baenez. Un saludo cordial desde la provincia de Coclé. Compañeros todos. La pregunta por parte de la provincia de Coclé es: ¿qué pasa si en la audiencia preliminar se niega un incidente y una excepción de previo y especial pronunciamiento, y la parte desfavorecida apela, tomando como referencia que la interposición del recurso no suspende el curso del proceso? ¿Qué pasa si a la llegada de la fecha de la audiencia final aún no se ha resuelto la apelación presentada dentro del incidente y la excepción? Entonces cuando nosotros tenemos, muchas gracias por la pregunta, cuando nosotros tenemos un incidente y este incidente es susceptible del recurso ¿de qué? De apelación, es decir, nos vamos a la segunda instancia. Sucede que muchas veces, ¿quién gestiona el incidente inicialmente? ¿Quién gestiona el incidente inicialmente? ¿Frente a quién se abre el incidente normalmente? El juez de primera instancia, ¿cierto? ¿Sí? Claro. Entonces usted debe ser primero ¿quién? Quien lo gestiona. Ahora lo que pasa es que me están interponiendo un recurso frente a ese incidente. ¿Y qué sucede cuando en segunda instancia, la segunda instancia no lo ha decidido? Pero además de eso, ¿qué pasa? Yo ya estoy como juez de primera instancia superjuicioso y dicto sentencia. Normalmente el incidente, ¿por qué se abre? Porque hay una situación dentro del proceso que desprende cualquier situación que me permite a mí abrir un incidente. ¿Qué puede pasar ahí? Les voy a contar qué nos pasa a nosotros en Colombia. Lo primero, como ese incidente puede tener una relación directa con el resultado de la decisión, ¿qué pasa? Pues quien interpuso el recurso de apelación contra el incidente tiene más motivos para ¿qué? Para interponer ¿qué? La apelación contra ¿qué? Contra la sentencia. Eso pasa en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un argumento ¿para qué? Para atacar la sentencia. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo dicto sentencia y el de segunda no ha dictado? Entonces, ¿qué sucede con esa decisión judicial de primera? ¿Se debe dictar? ¿Debemos dictar la sentencia de primera instancia? Claro que sí, porque recordemos que es apenas una incidencia, que si bien hace parte del proceso, sí, pero debemos y estamos obligados a dictar la sentencia judicial. ¿Por qué? Porque tenemos una duración razonable del proceso. Ahora, el de segunda instancia también tiene una duración razonada del proceso. También tiene una duración razonada del proceso. Entonces sería casi que imposible, con lo juiciosos que estamos de una sentencia de 5 a 10 páginas, que el de segunda instancia, al momento de, si en la audiencia preliminar, porque acuérdense que me están diciendo que es en la audiencia preliminar donde está pasando esto, que de la audiencia preliminar, que es donde se interpuso el recurso de apelación a la sentencia, no hayan pasado más de 8 meses.
Lo que significa que la primera respuesta es, ¿puedo dictar sentencia? Claro que debo dictar sentencia. Sí. Ahora, la segunda respuesta es, ¿ese incidente debe ser resuelto por el de segunda independientemente de que haya sentencia de primera? La respuesta es sí. Sí, debe dictar sentencia. Entonces, a mi juicio, eso no debe impedir, bajo ninguna circunstancia, que usted razonadamente dicte una sentencia. ¿Vale? Es decir, eso no es impedimento para que usted la vaya a dictar. Y más cuando usted tiene unos términos que lo están persiguiendo todos los días. ¿Sí? No sé si, doctora, quedó clara la respuesta. Entonces, sí debe dictar sentencia. ¿Sí? Creo que hay otra, tal vez. Cedemos el uso de la palabra para que formulen su pregunta al tercer distrito judicial. Buenos días. En cuanto a la conciliación dentro del acto de audiencia, acá tenemos la incógnita si en Colombia, cuando el juez insta a las partes a la conciliación, llegan al acuerdo allí mismo en el acto de audiencia o se deriva a un centro de mediación. Y hay una atención a que el Código Procesal Civil, en el artículo 553, en el numeral 1, en el caso de Panamá, habla sobre la suspensión por un plazo de 3 meses. En este caso, entendemos que sería para derivarlo a algunos medios alternos de conflicto. Sería el centro de conciliación. Entonces, por eso quisiéramos saber cómo es en Colombia. Muchas gracias, doctora, por esa pregunta. En Colombia, inmediatamente el juez toma la decisión. Ahí. Y termina el proceso por conciliación. Ahí mismo toma la decisión. Por eso es que les digo que es lo más bonito de todo. Es ahí mismo toma la decisión. Ahora, frente a esos 3 meses, doctora, que usted me está contando, lo que sucede es que el juez sí puede decirles, piénsenlo, ustedes tienen unas pruebas, tienen unas pretensiones, les suspendo el proceso por 3 meses para que vuelvan con una forma de arreglo en la que los dos estén de acuerdo. Eso sí pasa, ¿sí? ¿Y eso puede pasar? Claro que puede pasar, para que vayan y lo piensen, y es una obligación. ¿Y qué le dice a los abogados? Ustedes tienen la obligación de ponerse en contacto hoy, porque yo estoy haciendo esa suspensión porque ustedes me están pidiendo que desean conciliar. Pero en Colombia, ipso facto, en el mismo acto, el juez da por terminado el proceso y necesita un argumento. Claro, ¿cuál es el argumento? Conciliar. ¿Sí? Y ya. Ahí dicta sentencia, ahí termina el proceso y es un proceso menos que va a la estadística de cuántos procesos tiene usted como juzgado. Muchas gracias. ¿Otra? Cedemos la palabra al cuarto distrito judicial para que formule su pregunta. Buenos días. La pregunta es la siguiente. ¿Puede el juez apoyarse o no en la jurisprudencia y la doctrina al momento de emitir la sentencia en primera instancia? Sí, y como les decía, puede suceder, como ustedes tienen una figura que a mí me encanta, que tiene que ver con la posibilidad de la convencionalidad, pues por supuesto que ese principio les da la posibilidad de que además de doctrina propia, ustedes puedan tener la posibilidad de traer un derecho convencional, pero a mi juicio el juez también se puede apoyar en otras decisiones judiciales de otros estados. Y aquí de pronto yo en materia de doctrina les quisiera dar alguna recomendación, y estas se las doy con todo el cariño del mundo, se los aseguro que sí. A veces es mejor que cuando nosotros vayamos a citar doctrina, sea de juristas si son de nuestra nación, o así lo he visto yo en las altas cortes y me parece una decisión acertada, sea de personas que ya hayan fallecido
o que no tengan procesos dentro de su despacho. ¿Por qué les digo esto? Perdónenme que les haga esta recomendación, pero es para que la piensen, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchas circunstancias quizás las partes pueden llegar a tener algún tipo de situación donde hagan algún tipo de reclamo. Entonces las altas cortes sobre todo se cuidan mucho de eso, ¿sí? Usted está citando a una persona que dentro del mismo despacho tiene varios juicios y después esto le puede llegar a traer algún tipo de problemas con recusaciones. ¿Sí me hago entender? Entonces yo aquí les pediría que se cuiden un poco. Así lo están haciendo nuestros jueces, porque los abogados a veces atacan y ustedes saben la forma de atacar de muchos abogados. Entonces yo ahí creo que sí se puede utilizar toda la doctrina, y esto no es porque nosotros desconfiemos de nuestros jueces, sino porque a veces traen unas recusaciones traídas de los cabellos y nuestros jueces están con varias recusaciones, cuidándose ahí de recusaciones que uno dice no hay lugar, pero quizás si pudiéramos citar de pronto a otro tipo de doctrinantes que no tengan de pronto ningún tipo de proceso en su juzgado, muchísimo mejor, para que esto les pueda ayudar con posterioridad a evitar cualquier tipo de recusación. Bueno, muchas gracias. Creo que ahora los dejo ir al break. Perdonen lo extenso. De esta manera damos por finalizada la primera parte de la presentación de la doctora Baene. Vamos a hacer un receso. Teníamos en el programa 30 minutos, sin embargo le hemos cedido 10 por la gran cantidad de conocimientos que nos ha brindado la doctora, y en 20 minutos debemos estar de vuelta aquí para dar inicio. Abajo hay baños también si desean.